Buenos días, doctor. Les vamos a exponer nuestro caso clínico. El grupo está integrado por Luis Borja, Ricardo Basurto, mi persona, Jeremy Garzón y Alexandra Ortega. Siguiente diapositiva. Bueno, de lo que se va a hablar en este caso clínico es sobre una fístula ureteral. Debemos de saber que una fístula ureteral es una complicación poco frecuente, pero clínicamente significativa en el contexto quirúrgico, especialmente tras procedimientos oncológicos pélvicos. Estas lesiones pueden variar desde pequeñas abrasiones hasta perforaciones más graves. Las fístulas ureterales son conexiones anormales entre el uréter y otros órganos, como la vejiga o la vagina, y pueden resultar en la fuga de orina hacia áreas no deseadas. El contexto anatómico sobre cómo es una fístula ureteral. Los uréteres son estructuras delicadas que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga, situados en la proximidad, en proximidad estrecha con órganos frecuentemente involucrados en cirugías oncológicas, como lo son útero, ovario, colon, etc. Su localización los hace vulnerables a lesiones durante la resección de tumores o cirugías pélvicas extensas. Siguiente diapositiva. La importancia clínica de estas fístulas pueden resultar en un cierre inadecuado, una rafia del uréter o de un daño durante la manipulación quirúrgica. Si no se diagnostica a tiempo, pueden generar complicaciones graves como infecciones urinarias recurrentes, urosepsis o deterioro de la función renal. Tenemos diferentes tipos de lesiones ureterales, como son la lesión superficial, que es un daño menor en la mucosa del uréter, la lesión submucosa, un daño más profundo que afecta las capas submucosas, una perforación parcial, que esta de aquí no va a atravesar por completo el uréter, y una perforación completa, que es el daño que atraviesa todo el grosor del uréter. La incidencia de estas fístulas ocurren aproximadamente de 0,2 al 1,3% de las cirugías ginecológicas mayores. Hasta el 5 o 10% de estas lesiones pueden evolucionar hacia fístulas ureterales si no son reparadas correctamente. La prevalencia es mayor en cirugías oncológicas debido a la mayor complejidad de los procedimientos. Y ahora continuando con lo que sería la historia clínica del caso, tenemos que el nombre del paciente es Cecilia Cecibel Asunción Torres, el número de cédula 0912-699683, con fecha de nacimiento del 10 de octubre de 1993, con una edad de 60 años, sexo femenino, estado civil soltera, dirección de Seda Lana, Sur Guayaquil, teléfono 0979759985 y su fecha de ingreso al hospital fue el 23 de- del 09 del 2024. Siguiente. Bueno, el motivo de consulta por el cual el paciente acudió fue dolor abdominal más una disfunción de la colostomía. Siguiente. Ya. En la enfermedad actual tenemos que fue paciente de sexo femenino de 60 años de edad con antecedentes quirúrgicos de laparotomía exploratoria más colostomía por megacolon hace 2 años, acude a esa casa de salud por cuadro clínico de aproximadamente 72 horas de evolución, caracterizado por dolor abdominal más disfunción de colostomía. Entonces, en los antecedentes tenemos antecedentes patológicos personales, nos refiere, antecedentes quirúrgicos, ahí tenemos una laparotomía exploratoria más una colostomía, luego patológicos familiares tampoco refiere, y el farmacológicos tampoco refiere. Aparte de los hábitos, también no tenía ningún hábito. Siguiente. Bueno, en la parte del examen físico general, en los signos vitales tenemos frecuencia cardíaca de 117 y presión arterial de 139/82. En la frecuencia respiratoria tenemos 12 respiraciones por minuto. En la temperatura tenemos 36,8 grados Celsius. Saturación de oxígeno del 97%. Y en una apariencia general la encontramos tranquila, orientada en tiempo y espacio. También estaba colaboradora, hemodinámicamente estable, con un rasgo de 15/15 y estaba en un estado febril. Siguiente. Bueno, también otro examen físico general, revisando entre lo que serían los órganos y los sistemas, tenemos que el único órgano afecto fue la parte digestiva,
y de ahí en lo que serían los sentidos, respiratorio, cardiovascular, en lo genital, en lo urinario, en el músculo esquelético, en lo endocrino, en el ramo linfático y lo nervioso se encontraba sin alguna patología. Siguiente. Listo, ahora vamos a hablar sobre los laboratorios que presentaba. En el prequirúrgico presentaba solo unas alteraciones leves como una hiponatremia, una hipopotasemia y una anemia leve, pero esto era probablemente debido a la disfunción intestinal que estábamos presentando. Siguiente diapositiva. Ahora, en el postquirúrgico, en la primera evaluación, seguimos con la hipopotasemia, pero esta vez ya severa y con un riesgo de arritmias y una ligera hiperglucemia. Siguiente. Ahora, en la última evaluación vemos que se ha generado una insuficiencia renal aguda debido a los exámenes y ahora sí hay una hiperglucemia significativa e inclusive se activó una trombosis. Siguiente diapositiva. En el examen físico regional, lo que más hay que notar es que en el abdomen teníamos, ante la inspección, que estaba distendido, la ostomía se veía disfuncional y había una necrosis en el área de la ostomía. El abdomen se encontraba ante la palpación doloroso, en la percusión había timpanismo y habían ruidos hidroaéreos disminuidos en la ocultación. Siguiente diapositiva. Los diagnósticos diferenciales tenemos que podía ser una sepsis o un abdomen agudo, y en el más presuntivo el abdomen agudo, y como definitivo quedamos con un abdomen agudo obstructivo más necrosis de la colostomía. Siguiente diapositiva. Y en el tratamiento se prepara el paciente para la cirugía. Siguiente. Listo. Una vez la paciente fue ingresada a cirugía, hubo hallazgos operatorios. Encontraron un tumor pélvico dependiente de colon sigmoide que compromete el útero, el anexo izquierdo y el retroperitoneo. El lóbulo del intestino delgado estuvo a 40 centímetros de la válvula iliocecal por brida. Entonces se realizó una laparotomía exploratoria más resección del colon sigmoideo, más una desciolisis manual e instrumental, más rafia del uretero izquierdo, más un lavado, drenaje y cierre de la cavidad abdominal. También encontraron un síndrome herencial severo, clasificación Sulke G4. Bueno, postquirúrgico, ahí tenemos una imagen de la paciente, donde podemos encontrar una incisión inframedia que está cubierta por el apósito y esparadrapo, y vemos el drenaje en cavidad abdominal. En el segundo día del postoperatorio, que fue el 25 de septiembre, se evidenció en ese drenaje abdominal líquido que recordaba una orina por el aspecto. 2 días después, el 27 de septiembre, se realizó una interconsulta urología donde se pidió realizar endoscópicamente pielografía ascendente con posibilidad de cateterismo ureteral. En la uretroscopía, aproximadamente 10 centímetros sobre el meato ureteral izquierdo, encontraron una estenosis ureteral que no permite el paso de agua a través de instrumento. Se observó el saco ciego que al relajar la columna hidráulica del líquido de irrigación forma un quinque en dicho lugar. Y se concluyó el procedimiento dejando el catéter y la sonda Foley uretral. Y se recomendó realizar un urotac contrastado. El 30 de septiembre eh, se realizó un perfil renal donde se encontró una urea de 56,5 y una creatinina de 2,69, por lo que se le diagnosticó insuficiencia renal aguda. El 6 de octubre, ya cursando su 13º día postoperatorio, la paciente aún se encontraba afebril, orientada en tiempo y espacio, toleraba vía oral y pues se siguió informando que había catarsis profunda de estoma, es decir, todavía había orina. El 18 de octubre, eh, cursando su 25º día postoperatorio, fue el día que nosotros fuimos al hospital, se encontraba febril, pero ya la paciente estaba desorientada en tiempo y espacio, aún toleraba la vía oral y también realizaba catarsis en la funda de estoma.
2 días después de que nosotros fuimos al hospital, el 20 de octubre, la paciente estaba poco colaboradora, confusa, refería a dolor abdominal, tenía signos de shock, lucía hipovolémica, tenía una deshidratación marcada. Estaba hipotensa, tenía una respiración rápida e impresionaba acidótica, por lo cual se le mandó una gasometría donde tuvo el diagnóstico de acidosis metabólica con un anion gap elevado. Tenía una leucocitosis marcada de 48.000 de blancos con predominio de los polimorfonucleares. Lucía séptica y evidenciaba aún abundante líquido en cavidad que impresionaba contenido urinario, por lo cual es impresionante que casi después de un mes todavía seguían sospechando una fístula o una pérdida de la rafia ureteral y no la habían tratado aún. Por lo cual, ese mismo día, en la noche, la paciente séptica tuvo una falla multiorgánica, se realizó intubación orotraqueal, interconsulta UCI, la paciente realizó una parada cardiorrespiratoria, se realizó RCP sin respuesta y la paciente falleció. Muchas gracias.